Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, cada miércoles a las 3 de la tarde, tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento para traerte un nuevo tema de capacitación. Bueno, el día de hoy vamos a tratar una solución llamada el método de los 4 pasos especial para enseñar procesos. ¿Cuál es la relevancia de esta solución? Bueno, creo que a todos nos ha sucedido, al menos a mí sí me llegó a suceder, que pues la empresa para la que trabajas, ya sea que seas un instructor interno o seas un consultor, pues te requieren que les desarrolles habilidades prácticas a tus participantes. Y esto no es posible hacerlo si no es a través de, obviamente, pues la práctica. Si lo haces todo teórico, pues no desarrollas ningún tipo de habilidad. Entonces, por eso esa es la importancia de este método de los 4 pasos. Es un método clásico de la capacitación, no es algo nuevo en realidad, sin embargo, ha demostrado su efectividad a lo largo del tiempo. Y bueno, vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Si fueras tan amable, Víctor, darle a la siguiente diapositiva. Vamos a tener ahí una frase de una persona muy conocida, seguramente tú lo vas a reconocer. La imagen que tenemos ahí es de Albert Einstein. ¿Qué es lo que dice esta frase? Dice, la teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica. Nada funciona y nadie sabe por qué. A ver. Te voy a contar una anécdota, ya sabes que todo lo que te comparto procuro que ya haya sido experimentado, o sea, por al menos yo ya lo haya hecho en alguna ocasión, no porque sea el máximo experto, sino porque me gusta ofrecerte soluciones que realmente hagan eso, que realmente solucionen algo y que realmente sean prácticas. Me sucedió en alguna empresa donde trabajé que se quería entrenar a personal de ventas, en este caso. Se les entrenaba, llegaban a vender, pero no vendían. Cuando se analizaba qué era lo que estaba sucediendo, pues resultaba que los supervisores decían que estaban mal capacitados, que llegaban sin saber nada. Creo que a más de uno nos ha sucedido esto. Y pues, ¿quién tenía la culpa? Capacitación. Cuando se trataba de ver cuáles eran las causas raíces de esta situación, realmente no había manera de describirlo. Nadie sabía, como dice la frase, por qué estaba pasando. La gente no vendía, pero no sabíamos si era porque no se sabía en el producto, si era porque no se sabía en el proceso, si era porque no les gustaban las ventas, X. Entonces había muchas maneras o había muchas razones posibles por las cuales la gente no estaba vendiendo y sin embargo pues nadie lo podía describir. Lo que sí sabíamos es que cuando la gente llegaba con su supervisor, el supervisor normalmente tenía una forma de ver la operación o las ventas y a fuerza quería que la gente lo hiciera de esa manera. El supervisor, como tú lo sabes, en muchas ocasiones son gente que ha salido de la operación, que lo cual es algo muy loable, es algo muy admirable, que una persona pues se esfuerce y llegue a tener un puesto de mando. Sin embargo, muchas ocasiones esto causaba que el supervisor tuviera una manera de hacer el trabajo y que insistiera en que las demás personas lo hicieran de esa forma. Sin embargo, tú sabes también que las personas no necesariamente vamos a aprender o vamos a entender lo mismo que otros de la misma manera. Entonces, es importante que tengas en cuenta esto. La teoría sin la práctica no sirve y la práctica sin la teoría es muy limitada. Por lo tanto, no pueden estar separadas una de la otra. Víctor, si fueras tan amable de darle a la siguiente, como cada semana Víctor amablemente nos apoya. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es justamente esto que te estoy comentando. Del lado que es izquierdo tenemos la práctica y del lado derecho tenemos la teoría. A ver, ¿qué es la práctica? Ya sabemos que es hacer un trabajo determinado, vender, atender clientes, manejar una unidad, operar una máquina, etcétera. Por lo tanto, esta ejecución de un trabajo como tal está enfocada en la ejecución de tareas ya muy determinadas y muy definidas. Por ejemplo, pues apretar el tornillo X,
Por ejemplo, de acuerdo a un reglamento determinado, manejar el carril derecho, se opera una unidad móvil. Si vas a atender a un cliente, tienes que seguir un cierto protocolo. Si vas a vender, pues tienes que seguir cierto proceso para llegar a un cierre de ventas, etcétera. Pero esas son tareas ya muy definidas y están muy claras lo que tienes que hacer. ¿En qué más se va a distinguir la práctica? Bueno, pues que con el tiempo, obviamente conforme lo vas haciendo, vas a tender a mecanizarte. ¿Qué es esto? La mecanización es cuando ya no piensas en hacer algo, ya lo tienes tan practicado que ya ni siquiera te das cuenta que lo haces. Es como cuando manejas. Acuérdate cuando aprendiste a manejar, las primeras veces que agarraste el carro, pues ibas con cuidado, viendo para todos lados, a lo mejor con miedo, estabas bien consciente que tenías que espejear cada cierto tiempo, tenías que meter ahí el clutch, el freno, tenías que ver las señales de vía, etcétera. Conforme fuiste aprendiendo, conforme fuiste practicando esto de conducir, te fuiste olvidando de todo eso, ya lo hacías de forma inconsciente. Eso es la mecanización. Se dice que cuando uno ha alcanzado este punto de la mecanización es cuando uno puede cometerle el mayor número de errores o los peores errores, debido a que ya es tan inconsciente que ya ni siquiera lo piensas y te puedes equivocar. La tercera característica de la práctica es que obviamente va a ser más eficiente conforme menos errores presente. Obviamente, si estás tú en una línea de producción y te piden cierto número de piezas con ciertas características de calidad, pues vas a ser un mejor operador en la medida en que tus piezas tengan menos errores. Si de cada 100 piezas tienes 10 errores, pues estás en un nivel excelente de calidad. Ahora, por otro lado, la teoría. ¿La teoría en qué se va a diferenciar de la práctica? Bueno, que no está necesariamente orientada a la ejecución de una tarea, más bien está orientada a describirla y a fundamentarla. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo que hacer un proceso para, te decía, manejar una máquina determinada, tengo que describir cómo se maneja esa máquina, pero además tengo que fundamentar por qué se maneja así. No sé si tú has escuchado el término de los pocayocas. Son técnicas que evitan errores, justamente. Una vez en una empresa me sorprendió algo porque tenían una máquina que era muy peligrosa de manejar, te podía cortar la mano, y para evitar que eso sucediera tenía que tener dos botones para que funcionara, uno a la izquierda y uno a la derecha. Si no funcionaba si no los presionabas al mismo tiempo con las dos manos. Eso es un Poca-Yoka y la fundamentación es lo que te digo, la seguridad, para no arriesgarte a que metas una mano que te vaya a causar un accidente. Bueno, pues había personas que pusieron cinta en este botón para no tener que utilizar las dos. Obviamente, si no entiendes cuál es la importancia de seguir el proceso tal como está definido, puedes llegar a tener errores de gran relevancia, como te digo esto, la pérdida de una mano. ¿En qué más se caracteriza la teoría? Bueno, está enfocada en ampliar la comprensión de lo que se hace. Como te decía, una tarea mecanizada ya la haces tantas veces, lo haces de la misma forma siempre que terminas por mecanizarla, ya no piensas. Pero, ¿qué va a suceder cuando te enfrentas a una situación ligeramente diferente? Si alguna vez has experimentado esta situación, yo al menos lo vi cuando trabajaba en el call center. Call center por naturaleza es un lugar donde tienes que decir las mismas cosas en la misma forma, en el mismo momento. Entonces, había compañeros que siempre lo hacían de esa manera. Cuando el cliente les decía algo para lo cual no estaban preparados, entraban en pánico. Ya no sabían qué contestarle, pero era porque estaban tan mecanizados que ya su cerebro no se esforzaba por encontrar una solución. Y por último, ¿cuál es el valor de la teoría? Pues facilitar, como te decía hace un momento, la adaptación de las tareas a nuevas condiciones. Si siempre estás haciendo una tarea mecánica, como es siempre repetitiva, como tiende a la mecanización, va a haber un momento en el cual ya te vas a ciclar, te vas a encajonar solamente en hacer eso. Si no tienes una teoría que te respalde, una teoría que te describa lo que haces o que incluso te llegue a predecir cuál va a ser el funcionamiento de tu proceso, de tus actividades en ciertas circunstancias, pues vas a tener una situación en la cual vas a perder eficiencia por no entender verdaderamente lo que estás haciendo.
Por eso es que la teoría y la práctica de ninguna manera pueden estar separadas si quieres ser un trabajador eficiente. Y si tú quieres ser un formador eficiente que lleve a la gente realmente a cumplir sus metas a través de lo que les enseñas, pues igual necesitas conocer por qué utilizar ambas y en qué momento. Por eso vamos a platicar el día de hoy del método de los 4 pasos que ahorita vamos a retomar. Nada más si quisiera, si me estás viendo, por favor, déjame en tus comentarios qué te parece este tema, le ves importancia, estás de acuerdo, incluso si no estás de acuerdo, pues dime, o sea, la retroalimentación me ayuda bastante. Y pues me gustaría también, acuérdate, me puedes seguir en mi página de Fábrica de Conocimiento, ahí voy a compartirte también mucha información. Vamos por favor a darle la siguiente diapositiva, Víctor, si es tan amable. Vamos a explicar qué es el método de los 4 pasos. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno en la materia. Bueno, obviamente como su nombre lo dice, el método de los 4 pasos pues está formado de 4 etapas o de 4 pasos diferentes para llevar al aprendizaje al participante. El primero de ellos es explicar. El segundo es demostrar, el tercero es ejecutar o ejecución y el cuarto es retroalimentar. Cada uno de estos tiene una función específica que va a aportar algo al proceso de aprendizaje del participante de procesos. Acuérdate, este método de los 4 pasos está muy enfocado al desarrollo de habilidades que se ejecutan con las manos, procesos operativos. Si fueras tan amable, Víctor, dale a la siguiente. Vamos a platicar de cada paso o etapa a continuación. El primero de ellos es explicar. Obviamente, una persona no puede entender qué es lo que va a hacer si primero no se le ha explicado con palabras. Esto es parte de lo que normalmente hacemos los capacitadores. Explicamos cómo hacer un proceso. Hay que tomar en cuenta lo siguiente para poder hacer una explicación adecuada. Uno es identificar cuáles son las partes esenciales del proceso. ¿Qué significa esto? Acuérdate que las personas tenemos una cierta cantidad de memoria operativa, bueno, que nos sirve para aprender. También hay un concepto llamado carga cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que entre más datos le des a una persona, tiende a olvidarlos porque el cerebro no los puede manejar todos al mismo tiempo. Entonces, es importante que tu proceso solamente en las primeras etapas de aprendizaje se refiera a lo más esencial, lo que podemos llamar la ruta crítica. ¿Qué va a pasar si todo sale bien? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? Una vez que ya tienes identificados los pasos esenciales, entonces tienes que dividirlos en partes que sean fácilmente entendibles. ¿Qué es esto? Otra vez, no les puedes dar demasiada información. La gente va a entender mejor tu proceso o tus pasos a seguir entre más pequeños y comprensibles sean. Luego también tenemos que hablar con un lenguaje sencillo. Hay que evitar los tecnicismos. Acuérdate, si estás hablando con un grupo de nuevo ingreso, la gente no va a entender las palabras que tú ya estás acostumbrado a utilizar. Si estás trabajando con alguien que ya tiene tiempo, pues ahí sí, ahí puedes utilizar las palabras que tú quieras porque ya tienen un lenguaje común. Caso contrario, palabras sencillas de todos los días. Y por último, muy importante, a veces cuando explicamos procesos tendemos a dar por hecho que los participantes van a entender absolutamente todas las partes del proceso. ¿Por qué? Porque otra vez estamos tan mecanizados en hacerlos que se nos olvidan algunas partes que nos parecen demasiado obvias. Eso es mortal para un participante, porque si no le explicas paso por paso, de la manera más sencilla, lo que está haciendo, lo que va a hacer en sus tareas, pues se va a confundir y va a tener muchos errores cuando llegue a la operativa. Entonces, bueno, con eso vamos a hacer una explicación, que es el primer paso de los 4. El segundo es demostrar. Ya expliqué cuál va a ser mi proceso, cuáles van a ser las funciones que van a desarrollar. Entonces, ahora yo lo voy a hacer. Voy a dejar que la gente me vea hacerlo a mí. Lo voy a ejecutar el proceso y con esto me voy a guiar en las partes del proceso que ya identifiqué en el paso anterior. Otra vez, las partes esenciales y la división en partes más sencillas. Gracias, Víctor. Creo que se me olvidó pedirte que la cambiaras. Muchas gracias. Estamos en demuestra, que es el verde.
Después es un antes, ándale. Otra más, por favor. La anterior. Luego, vamos a, ojo, mientras estés demostrando, es importante que vayas explicando también lo que la gente está viendo. Acuérdate que si la gente te ve hacer las cosas, va a haber partes que se le van a escapar, porque va a estar tan entretenida mirándote que probablemente haya detalles sutiles que no lleguen a ver. Entonces, cada que tú encuentres una parte importante que tenga que conocer la gente para ejecutar eficientemente el proceso, tienes que explicarla. Obviamente tienes que hacer fácil que la gente te observe. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene que ser un lugar que todos puedan ver. Tienes que hacerlo de manera a tomar una distancia adecuada para que la gente lo vea. Porque si no pueden verlo, pues obviamente otra vez se les van a escapar detalles. Y por último, tienes que seguir un ritmo que sea adecuado. ¿Por qué? Porque si vas muy rápido, otra vez a la gente se le va a escapar algún detalle y no va a entenderte. Entonces, esto ocurre mucho. A veces también por lo mecanizado que tenemos el proceso, se nos olvida que la gente está aprendiendo y lo hacemos muy rápido. Y luego incluso a veces hasta nos llegamos a desesperar porque no lo hacen al ritmo. Acuérdate que están aprendiendo, que tú también cuando aprendiste no tenías la rapidez que tienes actualmente. Bueno, vamos con el tercer paso. La siguiente, Víctor, si es tan amable, que es la ejecución. Aquí vas a dejar a los participantes que hagan lo que te acaban de observar hacer. Ya lo hiciste tú, ya les explicaste, ya lo hiciste, ahora los mandas a practicar con la máquina, los pones a hacer un roleplay o lo que tengas que hacer para que los puedas observar cómo reproducen lo que tú ya hiciste. Mientras esto sucede, tienes que acompañarlos. No los puedes dejar a que lo hagan solos. ¿Por qué? Porque otra vez van a tener dudas. Mientras lo están haciendo, habrá partes que tengan que preguntar. Entonces tienes que estar cerca para resolverle esas dudas y mientras están ejecutando. También es muy útil que les hagas preguntas y escenarios nuevos. ¿Para qué? Para que entiendan mejor lo que están haciendo. Por ejemplo, te decía hace rato de las ventas. A ver, ¿qué pasa si el cliente te dice esto? ¿Qué pasa si el cliente te pregunta esto otro? Ya pensaste que a lo mejor la orden de compra no va a llegar a tiempo. ¿Qué le dices al cliente? O sea, todo esto va a ayudar a que las personas, tus participantes, tengan una mejor comprensión de sus actividades y se puedan sobre todo adaptar a entornos nuevos, a que no se mecanicen. Y por último, obviamente tienes que estar pendiente y anotar las áreas de mejora que vayan surgiendo. Es importante que, vamos a darle la siguiente, Víctor, por favor, que te fijes cuáles van a ser las más frecuentes. ¿Por qué? Si tú encuentras que hay áreas de mejora en la ejecución del proceso frecuentes que todos los participantes estén presentando, obviamente eso es una duda importante que tienes que resolver de inmediato. El resto de las áreas de mejora que hayas detectado en la observación y con las cuales vas a retroalimentar al grupo, las puedes tratar en segundo lugar e incluso si son cosas muy particulares lo puedes hacer aparte con las personas específicas que las presentaron. Pero siempre es muy importante que la mayor cantidad de áreas de mejora que hayas detectado en la ejecución de tus participantes las trabajes y las resuelvas en grupo. ¿Para qué? Para que nos aseguremos que haya una comprensión amplia. Puede ser que haya algunos que no se les haya ocurrido una cosa, pero a otros sí. Entonces no los puedes dejar aparte porque si no, esa duda que a lo mejor el primer grupo sí encontraron, les surja al segundo más adelante. Y por último, acuérdate, la retroalimentación es parte del aprendizaje, el error es parte del aprendizaje. No lo puedes sancionar, no te puedes comportar como si fuera algo negativo. Tienes que ser siempre amable y asertivo al momento de retroalimentar a tus participantes. Y bueno, este es el método de los 4 pasos, te decía, es algo, a veces es algo conocido, supongo que ya varios de ustedes lo han visto. Sin embargo, siempre ha comprobado pues tener una gran utilidad justamente en esto para enseñar un proceso. Vamos a finalizar el día de hoy. Te agradezco muchísimo que me hayas seguido.
Te invito a que sigas mi página, La Fábrica de Conocimiento, y como siempre, pues estaremos aquí la próxima semana. Por favor, si tienes algún tema que quieras que tratemos de capacitación, adelante. Tus sugerencias me van a ayudar mucho y también tu retroalimentación, si te gustó el tema, si te pareció adecuado, qué opinas sobre él. Por el momento, pues te dejo muy buenas tardes, buen provecho. Soy tu amigo Darío Rodríguez de La Fábrica de Conocimiento. Que pases muy buena tarde y hasta luego.